a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Periscope del pequeño cerdo capitalista. Hola Artag, Felipe, hola Mexlans, hola Lalo. Hola Isaac, Paula, Marce, Beto CC, Rui, Edgar, el Tweet Santos, Yael. ¿Quién más está por ahí? Hola, gracias por esos corazoncitos. ¿Cómo están todos por allá? Oigan, hoy me estoy semi muriendo de gripa, entonces, para no enseñarles mi cara toda de muerto fresco, hola Edgar, hola Sergio, hola Marce, hola Edvis, saludos desde León, gracias Marce, hola Artag, ¿cómo estoy ya el medio enferma? Hola Alex. Hola Maritzi, muchas gracias por los buenos deseos. Sí, ando un poquillo mocosilla y la verdad es que me tengo que recuperar porque viajo. Hola Leti, hola Ru, a M Salinas, a Beto, desde la Condesa, muy bien, a Nancy Bor. Voy a venir a Chihuahua, todavía no, estoy enferma, sí, tengo un gripón, marca llorarás. Supongo que octubre me atropelló un poquito porque como saben es el mes de la Semana Nacional de Educación Financiera y muchas otras cosas, la Semana del Emprendedor, el Congreso de Educación e Inclusión Financiera y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy, como ya estoy así como medio malona, en este Periscope del pequeño cerdo capitalista, quería aprovechar para contarles de 4 libros de negocios que leí este año, que la verdad es que me cambiaron mucho la perspectiva y me han servido muchísimo, ¿no? El primero es, es Losing My Virginity de Richard Branson, de Sir Richard Branson, que bueno, lo amo con locura y pasión. Estuve a punto de... ¿Por qué solo se ven los libros? Pues te acabo de explicar que porque estoy enferma, hay que poner atención. Este libro lo leí justamente este año y me encantó. La verdad es que creo que Richard Branson es como, digamos, no sé, es como la quinta esencia del emprendedor. Está tremendo. Él cuenta toda su historia desde que su maestro de la prepa o la secundaria le decía que una de dos, o él se iba a volver millonario o prácticamente se iba a volver un delincuente, o se iba a acabar siendo millonario o en la cárcel, ¿no? Pero empieza a contar, por ejemplo, desde Student, que era la primera revista que fundó. Imagínense este cuate que siendo súper, emprendedor y demás, y chamaco, tenía 16 años, entrevistó a John Lennon y a Mick Jagger. O sea, un chamaco de 16 años. Acabamos de empezar, señor Hugo, este es el primero. Son 4 de los libros que leí este año que más me gustaron en temas de negocios. Entonces, Losing My Virginity de Richard Branson, creo que de las enseñanzas que él da en su libro, la que más me interesa o la que más me gustó, bueno, este libro iba a tener otro tipo de subtítulo que era Screw It, Let's Do It, que es así como al diablo vamos a hacerlo. Y él lo que siempre dice es que si una idea realmente le gusta, él lo único que intenta es proteger, digamos, los riesgos hacia abajo, ¿no? Que no quiebre todo su grupo, pero si puede destinar una parte de dinero a esto, pues lo hace. Entonces yo creo que muchos, aunque podemos, digamos, tener cierto dinero que podríamos arriesgar en un negocio, nos da tanto miedo que no lo hacemos, ¿no? Omar Alvareva, no se termina el año, todavía hay tiempo para otros 2. De hecho, hay tiempo para muchos más. Yo leo como normalmente 3 o 4 libros al mismo tiempo, pero estos particularmente son los que más me gustaron de los que he leído de negocios. Otra de las grandes cosas que me gustó sobre el libro de Richard Branson es que es muy inteligente en el sentido de apalancar todo lo posible sus negocios para no gastar demasiado y digamos que el dinero no es un obstáculo para lanzar. Entonces, por ejemplo, cuando él quería abrir las tiendas Virgin, todas las tiendas de disco, pues ahí medio le negociaba a la gente y les decía, oye, pues dame 3 meses de chance de no me cobres renta y pues en lo que empiezo, todo lo demás. De hecho, su primera tienda Virgin, él la puso arriba de un local que estaba abandonado y que abajo había un zapatero griego y le dijo, no hombre, si usted me deja poner mi tienda aquí, va a vender muchísimos zapatos Dr. Martens. Entonces, ¿por qué no nos deja? Y así vamos a tener más clientes. Y no les cobró renta como por los famosos 3 meses. Y bueno, ahora hay Virgin Megastore en París, en Japón, en muchísimos lugares. Obviamente es un cuate que ya su mente está súper cañona. O sea, él ya está pensando no en tener cuetitos que viajen al espacio, sino en cómo ir al espacio nos va a ayudar a emprender y cómo se pueden poner negocios en el espacio. Entonces, Richard Branson
mis súper respetos, así que les recomiendo Losing My Virginity muchísimo. También existe en español, entonces búsquenlo por ahí. Tiene una línea aérea. Bueno, este señor, o sea, literal los domingos vende mole, tiene un montón de cosas. El segundo libro que les quería recomendar, este es especial para las mujeres, pero la verdad es que creo que tiene lecciones tan buenas de liderazgo que también lo deberían de leer los hombres. Se llama Lean de Sheryl Sandberg y un poco explica cuáles son las razones internas, externas, culturales y de todo tipo por el que muchas veces la carrera de las mujeres se trunca. Pero hay, digamos, varios capítulos. Hay 3 cosas que me gustan mucho de este libro que creo que aplican para todo el mundo. La primera cosa que me encanta de Lean es que dice una frase que, bueno, es la CEO de Facebook, exactamente. En realidad no es la CEO de Facebook, ese es Mark Zuckerberg, es la directora de operaciones, COO de Facebook, Sheryl Sandberg. Una de las cosas que me encanta es que dice, no puedes tomar a nadie como un verdadero líder si siempre le tienes que decir qué hacer. Entonces, si alguien de ustedes está en su chamba y cree que no puede crecer y todo, piense si a lo mejor su jefe no le está teniendo que decir demasiadas cosas y tienen poca iniciativa. Entonces, la iniciativa, la verdad, lo es todo. Hola, Sara, creo que ahí se están empezando a conectar algunos. Y por ahí, ese libro me gusta por esa razón, por esa lección sobre liderazgo. Todos son en inglés, hay versión en español, sí. De hecho, el de Sheryl Sandberg se publicó en México. No tuvo tanto éxito y creo que tiene que ver con un tema cultural y es que a las mujeres en México no nos gusta demostrar que somos ambiciosas. Creemos que eso está mal culturalmente y pues qué tristeza porque el mundo se está perdiendo de mucho talento. La segunda lección que me fascinó es que mucha gente tiene la idea, este es sobre Lean todavía, mucha gente tiene la idea de que necesitas un mentor para crecer. Pero ella dice que es justo al revés, que si tú, no es que si consigues un mentor vas a ser extraordinario o extraordinaria, sino que si tú empiezas a destacar en tu mismo campo, es muy probable que haya mentores que estén dispuestos a buscarte, ¿no? Ese es como la segunda lección que me gustó y otra que sí es específicamente para mujeres. Hay un capítulo que déjenme ver si lo encuentro ahorita porque voy a tener que medio hacer malabares. Miren, aquí tengo atrás a Lincoln. Ah, sí, la TED Talk están hablando de Sheryl Sandberg, está buenísima. Sí, es verdad. ¿Dónde está? The Myth of Doing It All. No. Es una... No, no. Ah, porque aparte, lo que está bien padre de este libro es que es mitad mucha experiencia y mitad un montón de estudios. Entonces, sí está como muy padre. Eso es algo que me gusta. Tiene un estilo súper divertido, pero también tiene un tema padre respecto al balance. Are you my mentor? Bueno, no me acuerdo exactamente en qué parte está, pero hay una parte muy buena de este libro que es para mujeres que dice Don't live until you live. Entonces, es súper chistoso, pero la verdad es que es gracioso porque es verdad. Porque ella dice que muchas veces muchas mujeres como que están empezando a planear si a lo mejor deberían de dejar algunos proyectos porque sus hijos imaginarios y su novio imaginario que todavía ni tienen necesitarán tiempo en el futuro. Y ella lo que dice es, bueno, esos hijos imaginarios y ese esposo imaginario, pues igual en algún momento van a llegar y en ese momento lo puedes decidir. Pero hasta que no te vayas de tu carrera, o sea, incluso si te embarazas hoy, tienes 9 meses para seguir chambeando y seguir creciendo en tu carrera. Porque lo que puede llegar a pasar es que si tú de plano tienes como, no sé, empiezas a dejar de tomar oportunidades, pues vas a regresar a un trabajo menos interesante que si lo hubieras metido a full. Entonces, la verdad es que no te vayas hasta que te tengas que ir. Don't live until you live. Entonces, vayamos adelante, se llama el título del libro de Sheryl Sandberg, me está explicando Alf Rockera. Yo la verdad es que si hubiera traducido el título, Lean es más como aviéntate. Entonces, pero bueno, está bien, gracias por avisarnos del título. Léanlo en español, en inglés, lo que sea, pero léanlo porque es un librazo. Ahora los que leían el blog del Pequeño Cerdo Capitalista, saben, ay, mi vida, dice Ruby Rubio, qué linda, gracias, que el Pequeño Cerdo Inversiones, que ha aprendido más con el libro del Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones que con el MBA. Muchas gracias, me da gusto que te haya servido. De Dominando los Hábitos de Rockefeller, si ustedes han estado leyendo el blog del Pequeño Cerdo Capitalista en los últimos meses, se habrán dado cuenta que yo tomé este curso con Daniel Marcos, que de hecho hicimos un concurso para ganar cursos con él, y está muy bueno. A mí me pasó un poco lo de Ruby, lo que a ella le pasó con el libro del Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, a mí me pasó con este libro. Yo la verdad es que hice un MBA y tomé un montón de clases de estrategia, marketing y no sé cuánta cosa,
Pero este libro es el que mejor aterriza una estrategia de negocios. Entonces, una de las cosas que te dice es que vas a tener ciertas decisiones básicas para tu negocio, pero una de las más importantes va a ser la gente. Tienes que tener a la gente correcta en la etapa correcta de la empresa, con la capacitación correcta, porque si no, no te van a ayudar a crecer. Y además te ayuda como... Hay un ejercicio súper interesante, que es el del BHAG, que tienes que ver cuál es como tu meta grande, audaz, peliaguda, riesgosa, etcétera, a 10 años o 15 años. O sea, ¿qué es lo que realmente ves como misión de tu empresa si no hubiera límites donde te gustaría llegar? Y qué es lo que quisieras hacer el próximo trimestre para acercarte un poquito. Porque luego hacemos planes así súper específicos y no nos sale o cambian las cosas. Y pues obviamente, digamos que del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? Entonces, este libro es muy bueno para planeación, se lo súper recomiendo. Hay una versión más actualizada que se llama Scaling Up, que también vale mucho la pena. Y el último libro que les quería recomendar hoy, ya después haré como uno un poquito más largo y uno de premios de los mejores libros del 2015, pero este me fascina, se llama Profit First de Mike Michalowicz y haz de cuenta que es como cómo aplicar el quítame lo que me lo gasto a un negocio, ¿no? Ahí mucho del error de los negocios es que obviamente no generan ganancias porque dejamos al final separar las utilidades. En cambio, si tú desde el principio separas tus utilidades, lo que te vas a pagar como dueño, los impuestos, muy importante, pues tú mismo te tienes que esforzar para bajar los gastos de tu negocio y ser más eficiente a fin de que puedas seguir teniendo las utilidades. Obviamente suena como que está muy difícil de hacer, pero él te explica cómo separar las cuentas, cómo irle moviendo y también incluso los porcentajes. Hay mucha gente que se aboraza y es su primer negocio y se está pagando como si fuera el CEO pues de Microsoft, de Facebook o lo que sea. Entonces da unas tablitas que están muy buenas, ¿no? A mí me gustan mucho en general los libros de Mike. ¿Dónde pueden adquirir aquí en México los libros en inglés? Todos estos yo los o pedí por Amazon o los compré en un viaje o primero los compré en ebook y ya después los conseguí en físico. Entonces todos estos los pueden conseguir. De hecho el de Mike, de Profit First, incluso hay audiolibro. Estoy viendo a ver si hay para Amazon. Sí, Amazon para todos lados. Acá, esto que está padre es que también siempre te da como pasitos, ¿no? En cada capítulo, qué es lo que tienes que hacer o cuál es como tu aprendizaje para que te dejes de hacer guaje. Acá está. Por ejemplo, ¿no? Let go of dead weight. O sea, habla de cómo sales de deudas, cómo aplicas tus conocimientos. La verdad está bueno este libro, me gusta muchísimo. Y Mike es súper agradable. Tiene un podcast que se llama Profit First. De hecho, yo estuve por ahí hace unas semanas y está muy simpático. Entonces, como verán, ya estoy aquí tirando mi librero. Pero bueno, si bien pueden leer muchísimos libros de muchas cosas, como verán, mi librero tiene un poco de todo, ¿no? Aquí hay como cosas de historia. Acá están como más algunos libros de literatura inglesa. ¿Te acuerdas del doctor que te escribió en tu blog y por eso escribiste sobre Afores para Independientes? Sí, me acuerdo. Él me preguntó y hicimos un post. Acá hay como más clásicos del Conde de Montecristo, ¿no? Y bueno, aquí también están muchos de mis libros. Este es mi favorito de todo el mundo, John Steinbeck, Al este del Edén. Ah, eres tú. Ah, qué bueno que te ayudó mi post. Me da muchísimo gusto. Y muchos de los que he leído este año. Pero bueno, les seguiré haciendo algunas reseñas de libros. Miren, este es William Faulkner, por ejemplo. Si ustedes tienen algún libro que recomienden, pues échenlo para acá. Siempre nos sirve saber un poco de libros. Y acuérdense que el viernes voy a estar en Guadalajara en el Congreso de la Asociación de Agentes, la MASFAC, por si se quieren ir a dar una vuelta. Y los martes y los jueves nos vemos ahí en www.pequeñocerdocapitalista.com. Les mando un besote. Gracias por acompañarme en este super periscope de Pequeño Cerdo Capitalista medio mocoso. Ay, dice Ruby que ella insiste que Pequeño Cerdo Capitalista. Muchas gracias. Osvaldo recomienda El arte de la guerra. Arvixus me está dando la bienvenida a Guadalajara. ¿Qué otros recomiendan para negocios? Yo recomiendo mucho ver las películas del Padrino. No saben qué buenas son para negocios. ¿Alguna otra cosa por ahí? ¿Alguna recomendación literaria, de negocios, de economía? ¿Algo que les guste?
Bueno, creo que eso ha sido todo. Money Master the Game de Tony Robbins. Está diciendo por allá Omar Alba Vera. Y por cierto, acuérdense que ya salió el libro Agenda Pequeño Cerdo Capitalista 2016, así que ese puede ser otro. Arbixus dice comprando cliente de Sugars. Muy bien, pues El hombre más rico de Babilonia, Dinora, ese es de mis clásicos favoritos del mundo mundial, la verdad es increíble. Saludos desde Michoacán, dice Mario de HDS. Padre rico, padre pobre es bueno. Pues yo creo que hay muy pocos libros malos en el mundo y si tú realmente estás buscando un consejo financiero, quién sabe de dónde va a ser el que realmente te embone. Así que lee todo, lee lo que te caiga en tus manos y así puedes hacer un mucho mejor criterio. El programa El socio de Marcus Lemoine, supongo que se pronuncia, no sé. Bueno, pues muchas gracias por sus recomendaciones. Otro Focus de Daniel Goleman, buenísimo. Pesos e inversiones, gracias. ¿Con qué libro debería comenzar si es el primer financiero a leer en tu opinión? Guayabazo Time, El pequeño cerdo capitalista, el verde, el de finanzas. El príncipe de Maquiavelo también es bueno para negocios. El socio, dice Mica Bontis. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, sí. ¿Por ahí hay alguna otra sugerencia? Bueno, chicos, ahora sí ya se me está cerrando la garganta, entonces les dejo un gran beso.